Hola, yo soy Viviana Mendoza, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Estoy en cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, de las Matemáticas y de la Física. Estoy aquí para brindar un curso virtual sobre un tema en específico. Posterior a esto, iremos tratando temas relacionados a este tema. Bien, comencemos. El tema a tratar en esta aula virtual será el magnetismo. Sabemos que el magnetismo es una de las ramas de la física muy compleja, ya que no puede ser explicado únicamente mediante postulados de la mecánica clásica, por lo que aquí trataremos brevemente algunos de los fenómenos más básicos. Ya. Para comenzar, debemos tratar temas introductorios para poder entender un poco más cuando entremos a fondo. Para esto vamos a ver la parte 1 de introducción. Sabemos que el fenómeno del magnetismo era conocido ya por los antiguos griegos desde hace más de 2000 años. Se observaba que ciertos minerales, como por ejemplo los imanes, podían atraer o repeler objetos de hierro. De hecho, el nombre del magnetismo proviene de la provincia griega Magnesia, donde se encuentran los yacimientos más importantes de la magnetita, mineral con acusadas propiedades magnéticas. Aquí podemos observar la magnetita. Bien, pero se preguntarán ustedes, ¿qué es un imán? Bien, un imán es un cuerpo capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro, el cobalto, el níquel y en general cualquier material ferromagnético. Los imanes tienen dos polos, como es el polo norte y el polo sur, como en la Tierra, por ejemplo. Bien, las propiedades magnéticas son más acusadas en los extremos del imán, que se denominan polos magnéticos. Como dije anteriormente, estos polos tienen polo norte y un polo sur. Del mismo modo o al igual que las cargas eléctricas, en donde los mismos signos se repelan y los distintos se atraen. Lo mismo ocurre con los polos magnéticos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo los polos distintos se atraen. Y también cómo los polos iguales va a existir una repulsión. Aquí podemos observar. Bien, también tenemos que recordar que los imanes que se acercan por polos iguales se repelan y los polos que se acercan por polos opuestos se atraen. Bien, es imposible aislar un solo polo magnético, ya que en cada trozo vuelve a haber un polo norte y un polo sur. Por ejemplo, vamos a observar la siguiente gráfica. Si se dan cuenta, aquí existe un solo imán. Este imán tiene su polo norte y su polo sur, pero al ser partido por la mitad, no significa que vamos a dividir los polos. Es decir, al dividir esta mitad va a seguir existiendo un polo norte y un polo sur, y así sucesivamente. Bien. De forma análoga, el campo eléctrico en magnetismo, hablamos en términos de un vector llamado campo B, representado por sus líneas de campo, de modo que en cada punto del espacio del campo es tangente a dichas líneas. Como por ejemplo, aquí observamos en esta imagen que existe un campo magnético, y este campo magnético tiene unas líneas que se le denominan campo magnético B. Estas líneas tienen una dirección, es decir, que salen por el polo norte e ingresan por el polo sur. Como les dije anteriormente, el hecho de que los polos magnéticos nunca se puedan dar por separado
se traduce a que en las líneas del campo son siempre cerradas, como ven aquí en esta imagen, son siempre cerradas. Si aquí seguimos el cursor, también van a seguir, o sea, siempre van a ser cerradas. Ya. Es decir, saliendo por el polo norte y entrando por el polo sur, como les dije anteriormente. Cuando un trozo de hierro, un imán, un hilo de corriente se coloca en una zona en la que existe un campo, se ven sometidas a una fuerza que tiende a orientarlos de una forma determinada. Es decir, esto de aquí va a existir una fuerza la cual va a orientarlo de una forma determinada. Es decir, que cada línea va a tener su punto de salida y su punto de entrada. Bien, para esto vamos a ver los materiales magnéticos. El comportamiento de los materiales en presencia de un campo magnético solo pueden explicarse a partir de la mecánica cuántica, ya que se basa en una propiedad del electrón conocida como spin. Bien, spin es un cursor de una flecha que indica su dirección. Bien, para esto los materiales magnéticos se clasifican fundamentalmente en los siguientes grupos, como está el ferromagnético, están los paramagnéticos y están los dimagnéticos. Bien, los ferromagnéticos constituyen los imanes por excelencia. Son materiales que pueden ser magnetizados permanentemente por la aplicación del campo magnético externo. Por encima de cierta temperatura, estos se convierten en paramagnéticos. Uno de los ejemplos más importantes de los ferromagnéticos está el hierro, el níquel y el cobalto. Bien, los paramagnéticos se magnetizan débilmente en el mismo sentido que el campo magnético aplicado, pero con una intensidad menor. En esta de aquí tenemos el aluminio, el magnesio, el titanio, el wolframio o el aire. Los dimagnéticos son materiales que polarizan en sentido opuesto al campo magnético al que se ha sometido. En esta tenemos el bismuto, la plata, el plomo o el aire. Ya. Hay ciertos cuerpos que tienen las propiedades de atraer ciertos cuerpos, específicamente metales. Esta propiedad se denomina magnetismo. Para este video usaremos el simulador imán brújula. Como vemos en pantalla, vemos que estos imanes tienen un polo norte y un polo sur. Primero vamos a ver cómo se presenta el campo magnético alrededor de este imán. Para esto vamos a aumentar la intensidad del campo magnético. Podemos observar que al momento de aumentar la intensidad, el color de los espines aumenta. Ya, este campo magnético presenta una dirección. Como vemos en el polo norte, los spins van saliendo y entran por el polo sur. A esto aquí, como lo dije anteriormente, se le denominaba campo magnético B. Ya, ahora vamos a ver cómo se comporta una brújula en presencia de este campo magnético. Ya, aquí, damos clic aquí. Bueno, comúnmente utilizamos la brújula para medir la dirección del campo magnético. En estos momentos vamos a desplazar esta brújula para medir la dirección del campo magnético. Ya, podemos observar que al girar, al girar la brújula, la flechita sur de la brújula se va alineando con las líneas de las fuerzas que generan el imán. Si se dan cuenta, miren, vamos a colocarla aquí, supongamos. Vemos que esta brújula se alinea con las otras brújulas que tenemos aquí. Bien, entonces aquí podemos
con esta teoría demostramos que los polos opuestos también se atraen. Si nos damos cuenta, al unir esta brújula, que este es el polo norte, y el imán con el polo sur, nos damos cuenta que sus polos se atraen. Bien, esto ha sido todo por esta sesión. Gracias.